Alsina, ¿qué hora es? Señora, son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por preguntar. Buenos días, desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 10º día del mes de mayo del año 2023. En 3 horas estará demostrando este trío bastante bien avenido que forman Unai Sordo, Pepe Álvarez y Antonio Garamendi. Estará demostrando el trío hasta qué punto es útil la concertación y la buena fe para alumbrar instrumentos que oxigenen la vida pública. Sin ministros, ni vicepresidentas, ni primeras, ni segundas, ni terceras, ni dirigentes políticos que alardeando de celestinos vayan allí a colgarse una medalla que no es suya. Se va a firmar a las 11 de la mañana este acuerdo que durante años pareció que nunca llegaría a producirse. El acuerdo para la negociación colectiva o para la subida salarial. Es decir, el acuerdo para compensar la pérdida de poder adquisitivo que se ha producido sobre todo en el año 2022. Pero no solo, ¿no? Para compensar, para evitar que la pérdida siga incrementándose, para evitar que, por tanto, la situación de los asalariados a la hora de poder ir a la compra pues sea cada vez más complicada, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo o la subida del precio de la vida, como lo llama la ministra de Hacienda. Muchas personas están viendo repercutido en su propia, a final de mes, el hecho de que haya subido el precio de la vida. La vida tenía un precio, y era el precio de la vida que sube. Admitieron ayer aquí Garamendi y Pepe Álvarez, COE y UGT, que la moderación de la inflación en estos 2 últimos meses ha facilitado este acuerdo. Es decir, que haber pasado de una inflación del 8% que teníamos a finales del año pasado al 4 y pico que tenemos ahora en el mes de abril, mes de mayo, ha hecho posible que la patronal acepte una subida de salarios equivalente a la inflación. 8 parecía una enormidad, pero un 4 ya es una cosa más asumible. No es que vaya a mejorar la capacidad adquisitiva de los asalariados, que ojalá llegue ese día pronto. Es que se trata de que deje de empeorar la capacidad adquisitiva de los asalariados. Es decir, que los precios todavía no han sido doblegados. Aún no estamos viendo inflaciones negativas. Ojalá llegue ese día también. Lo que estamos viendo es una inflación del 4%, que es menos que lo que había antes, pero sigue siendo una enorme inflación. Muy alta. Bueno, en 3 horas, digo, estarán patronal y sindicatos demostrando hasta qué punto es útil la concertación, mientras los diputados estarán demostrando en el Congreso, a la misma hora, hasta qué punto es inútil la sesión de control al gobierno. Hasta qué punto la han convertido en inútil para la función que se le supone a esta sesión. La función que se le supone es que el gobierno dé explicaciones a la sociedad sobre cualquier asunto que la oposición considere pertinente. Por eso se llama así, sesión de control al gobierno. Pero hace tiempo que no queda nada de eso en el Congreso de los Diputados. Reducida esta sesión, seguro que esta mañana lo volveremos a comprobar, reducida la sesión a un tuya mía, de exageraciones, imputaciones, eslóganes, desdenes, pretendidas ocurrencias ingeniosas. El gobierno hace tiempo que renunció, o que asumió que no tenía obligación de responder a nada de lo que se le pregunta, y cambió las respuestas por juicios, críticas, preguntas del gobierno a los grupos de la oposición. Dices, el mundo al revés. No, es algo peor que el mundo al revés. Es un gobierno que no se siente concernido por la obligación de atender a lo que se le pregunta, mientras se cubre de flores y presume de transparencia. Luego ya vemos que de transparencia poca, ¿eh? Paréntesis. 14 meses después, el gobierno sigue sin hacer pública la carta original que Pedro Sánchez le envió al rey Mohamed, abrazando la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental. ¿Se acuerda usted que se llegó a publicar unos días después de que se conociera la carta una versión que parecía que era una mala traducción al español que había hecho alguien, una mala traducción con cargos equivocados del ministro? Pues un diputado que se llama Iñárritu le ha preguntado al gobierno qué problema tiene en que se conozca la carta original. Y el gobierno le ha respondido que para estar al tanto de cómo va nuestra relación con Marruecos no necesita conocer esa carta. No necesita.
¿Qué clase de respuesta es esa? No necesita. El diputado decidirá él lo que necesita o deja de necesitar. Si el presidente le escribe una carta al jefe de Estado de otro país, eso es un documento oficial del gobierno de España. O sea, no es una postal personal, oiga, que le envía el presidente a su amigo Mohamed enviándole besos y diciéndole hace un sol estupendo, aquí te escribo desde la playa. Es una carta, es un documento oficial, es una carta. Con razón arrastra los pies el gobierno con la promesa esta incumplida de que iba a reformar la ley de secretos oficiales, ya que el PNV ha estado ahí dando la matraca toda la legislatura y sigue sin haber nueva ley de secretos oficiales. Hombre, si ahora resulta que es secreta una carta de la que España, por cierto, tuvo noticia porque cantó la gallina el vecino de abajo. Cierro paréntesis sobre la transparencia. Secretas son las deliberaciones del Consejo de Ministros, es verdad, y es una lástima en un día como el de ayer que sean secretas, oiga, porque es que el PSOE no solo no ha derogado la ley Mordaza, que esa es otra que está así, no solo no ha derogado la ley Mordaza, es que le ha puesto la mordaza a las ministras de Podemos. La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que es el principal escaparate, el principal altavoz para el lucimiento de los ministros, se la ha quedado el PSOE toda para él, ¿no? La rueda de prensa es nuestra. Qué menos que haber invitado ayer a la vicepresidenta segunda marca, Yolanda Díaz, a que compareciera ante los periodistas para poder explicar por qué el gobierno al que ella pertenece, ella, Irene Montero, Ione Belarra, Alberto Garzón, ha aprobado una medida que ella considera que es un tremendo error y de la que está en contra, y Podemos dice que es una infamia esa misma medida, que es lo del aval del ICO para que los jóvenes y familias con menores que no tienen recursos suficientes o que no cumplen los requisitos del banco para darles la hipoteca, pues con el aval del ICO del 20% de lo que cuesta la hipoteca, pues que puedan ya conseguirla, ¿no? Este milagro del que hablamos ayer y que se hizo carne en efecto en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. ¿Cuál es el milagro? Pues que sabiendo que hay 1, 2, 3, 4, por lo menos 4 o igual 5 ministros en contra de la medida, llega al Consejo de Ministros y se aprueba. En contra de la medida y aparentemente sin tener noticia de que la medida iba a llegar al Consejo de Ministros hasta que escucharon a Sánchez en un mitin. La ministra de la Vivienda llamó ayer acuerdo del Consejo de Ministros a lo que ella sabe que es un desacuerdo. Estamos hablando, en cualquier caso, de un acuerdo del Consejo de Ministros y que, por lo tanto, pues no está sujeta a esa votación. No está sujeta a la votación del Parlamento. No tiene que pasar el trámite parlamentario. Y se ve que no está sujeta tampoco al acuerdo y a la deliberación previa de los ministros y de los ministerios antes del Consejo. Si es que lo que están dando a entender los ministros de Podemos, incluida la vicepresidenta Yolanda Díaz, es que ni siquiera sabían que iban a tener que aprobar esto del aval del ICO hasta que vieron los informativos el sábado, el domingo y dijeron, pues acaba de anunciar Sánchez lo que vamos a aprobar el martes y nosotros no teníamos ni idea. El presidente como ya no perdona un día sin dar un mitin. Incontables los mítines. Claro, es que las ministras y ministros del sector morado del gobierno han ido asumiendo mansamente el desdén con el que son tratados ya por el jefe de la compañía, que ya ni siquiera se da por enterado de los reparos que ponen a las medidas que él anuncia. Es que le da igual. No se da por enterado de los reparos, no te digo ya de las críticas que puedan hacer. Que ha dicho Yolanda Díaz que le parece un tremendo error lo del ICO. Pues qué más me da. Que dicen en Podemos que va en contra de la filosofía de la ley de vivienda. ¿A quién le importa lo que diga Podemos? Que han dicho que es una infamia. Pues que digan. Les prohíbe compartir la rueda de prensa con las ministras buenas, que son las del PSOE, ¿no? Y en el caso de que alguna vez y por error comparezca alguna que no sea del PSOE, entonces lo que hacen es que a determinadas preguntas no pueden responder, ¿eh? Ha quedado para la historia la sumisión aquella de Irene Montero el día que aceptó domesticadamente que a las preguntas sobre la valla de Melilla solo pudiera responder la portavoz Isabel Rodríguez. ¿Se acuerda de aquello, no? Dijo, no, de esta respondo yo. Claro, si tragas una vedia, luego ¿de qué te vas a quejar? Podemos domesticado en el Consejo de Ministros. El uso electoral del Consejo de Ministros por parte del Comité de Campaña del PSOE se ha asumido ya también como una costumbre. Dices, pero si es relegar a los ministros a la condición de figurantes, bueno. Pero si es dopar a los candidatos socialistas con la máquina de repartir dinero del gobierno central. Pero como dice Pachi López, ya, ¿y? Nos critican por hacerlo en campaña electoral, ya, ¿y?
¿En las campañas electorales no hay que poner encima de la mesa propuestas? Ay, propuestas, la palabra sagrada del debate político. Dice, hay que hacer propuestas. Hombre, a ver, una propuesta es una idea que se lanza para que sea debatida, negociada y deliberada. Nosotros vamos a seguir así y vamos a seguir transformando las propuestas en realidad los martes de los consejos de ministros y de ministras. Claro, si la propuesta se hace un domingo en un mitin y se aprueba un martes, entonces no es una propuesta, es un spoiler. ¿Cómo va a ser una propuesta si ni siquiera tus ministros han sido requeridos para que opinen respecto de la propuesta? Uso y abuso del Consejo de Ministros. Todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país han tenido una medida que le ha venido bien. Eso es justicia social, pero si me preguntas electoralmente eso es un cañón. Un cañón electoral. El cañón con el que el comité de campaña del PSOE, o sea, el Palacio de la Moncloa, refuerza a sus candidatos en el frente de batalla por el voto. Ya, ¿y? No, nada. Que está bien que lo admitan. Pachi. Carlos Alsina, en Onda Cero.